Y vamos a hablar de inteligencia artificial operacional y escalable, de las palabras a los hechos. Es decir, que hay muchas expectativas muy altas y contamos con ello con Enrique Serrano, que es el presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data de Ametic, que va a ejercer de moderador, Antonio Prieto, Managing Director de Applied Intelligence de Accenture, Marco Piña, director Southern Europe de Nuance, Juan José Casado, Chief Data Officer de Repsol, y Lorenzo Serratosa, presidente de Substrate AI, o Substrate. Mi inglés ahí no es muy bueno. Muy bien, gracias Paco. Lo primero, agradeceros a todos que estéis aquí, los que estáis online también. Y para mí, pues la verdad que es un placer pues, estar aquí con los Rolling Stone de la inteligencia artificial. Sobre todo, pues como ya veréis, por veteranía y por experiencia y porque aquí hay pues, más de 20 años y en algún caso diría que más, superando ese invierno del cual hablaba Pep hace un rato, por el cual había pasado la inteligencia artificial, que yo creo que ha tenido alguno, pero que efectivamente pues a partir del año, yo diría que 2000, y la tecnología, la computación paralela, como sabemos, pues los costes pues, facilitan el que de alguna forma se democratice y a partir de ahí pues se empieza a hablar sobre todo de casos de uso, pruebas de concepto, mínimos productos viables, pero hoy aquí no vamos a hablar de eso. De lo que vamos a hablar es de proyectos, vamos a hablar de cómo se escala la inteligencia artificial, cómo se pone en producción, de verdad, qué impactos tiene y, bueno, pues a mí sí que me gustaría que alguno de los intervinientes pues también nos contara sobre todo aquellos proyectos que no se pueden contar. Es decir, todos los que trabajamos en esto sabemos que firmamos NDAs para no poder contar los altos impactos y sobre todo cuando son disruptivos, pero yo creo que en este foro pues sí ha llegado la hora de que lo podamos contar y que podamos contar cuáles son las barreras de verdad pues para poder implantar la inteligencia artificial en toda la cadena de valor completa, que se pueda usar y utilizar para la toma de decisiones y que realmente pueda acelerar el ciclo, el flujo de los negocios y de las compañías para poder impactar y para poder generar valor, que al fin y al cabo es lo verdaderamente importante. Aquí, además, yo creo que la mesa está muy bien equilibrada porque tenemos bueno, pues, 3 oferentes, un demandante, pero que el demandante en cualquier momento se convierte también en oferente, con lo cual o sea, la riqueza es absoluta y la verdad que me siento también muy cómodo pues porque son integrantes de la Comisión de Inteligencia Artificial de Ametic, miembros activos y, como sabéis, bueno, pues yo creo que hay una movilización dentro de la comisión potente que hace también y que facilita esa colaboración público-privada en muchos proyectos. Tenemos a Antonio Prieto, Managing Director de Accenture, que lidera la parte de Applied Intelligence. Accenture, bueno, pues lleva muchos años, evidentemente, pues en el mundo de la inteligencia artificial. Antonio lidera también proyectos que tienen que ver con utilities, oil and gas, tiene un conocimiento funcional enorme, además bueno, pues imparte clases en la Universidad de Comillas, que está aquí cerca, Comillas, pero imagino que será en Madrid o online, y además Antonio es vicepresidente de la Comisión de Inteligencia Artificial. Tenemos también a Marco Piña, que es director de todo el sur de Europa de Nuance. Y Nuance pues, también es una compañía legendaria en inteligencia artificial, internacional, con miles de personas trabajando en el mundo y también en Europa, y además con un foco de especialización que tiene que ver con toda la relación con el cliente, utilizando procesamiento de lenguaje y también seguridad biométrica, que es fundamental también pues, para poder identificar. Y tanto es así que, bueno, pues que la compañía, y luego él seguramente que nos contará, pues ha sido adquirida por Microsoft, lo cual, bueno, pues
enhorabuena a ambos, a Microsoft también, y bueno, pues seguramente que luego nos va a contar muchas más cosas. Juanjo Casado, bueno, pues yo creo que artífice, uno de los artífices dentro del equipo de Repsol para toda la transformación digital de Repsol que pudimos ver ayer con Luis Cabra, esos 400 casos de uso digitales. Eso es una barbaridad, ya nos contará Juanjo eso cómo se gestiona, pero también, o sea, una compañía que era petrolera como Repsol y que desde el 2018, que está aquí a la vuelta de la esquina, pues se ha transformado digitalmente. Es decir, que, oye, vas al campus de Méndez Álvaro y parece que estás en Menlo Park. Eso es muy importante. Y luego tenemos Substrate AI, que es una compañía española, aunque también tiene ahí algún componente americano que ha dado soporte, sobre todo en la parte pues, más de especialización y que también nos contarás de alguna forma Lorenzo Serratosa, que es su presidente, bueno, pues cómo saca partido del Reinforced Learning, que es una deriva, yo diría que más cercana al Deep Learning que al Machine Learning, y creando ahí una diferenciación con una línea y con unos productos que realmente son diferentes o diferenciales en el mercado, y luego pues el salto al BME Growth, que eso pues es una montaña rusa, que luego también, si quieres, nos cuentas. Pero yo quería preguntarte primero, Antonio, pues, a ver, desde la perspectiva de Accenture, que nos cuentes de verdad, es decir, esa aproximación a los casos y a los proyectos de industria, cómo lo hacéis, qué barreras os podéis encontrar en los clientes, y luego, y probablemente esto ya sería para siguientes preguntas, pues también proyectos en concreto. Adelante, Antonio. Pues muchas gracias, Bienvenido. Enrique, y muchas gracias a METIC por organizar esta mesa tan interesante. Me encanta empezar el curso aquí, es como, oye, pues comenzar con todas las ganas renovadas el año, así que, de verdad, muchísimas gracias por hacerlo y por invitarme. O sea, que fenomenal y encantado. Y bueno, pues efectivamente, la inteligencia artificial me hace gracia. Decías antes que soy profesor. Es lo peor que te puede pasar, es ser profesor de inteligencia artificial, porque todos los años te tienes que volver a preparar todo, porque realmente está cambiando muy rápidamente, ¿no? Bueno, yo creo que hay una cosa que siempre me empeño en decirle a todo el mundo, ¿no? Que es que la inteligencia artificial, pues ahora mismo ya la podemos meter en todos los procesos de las cadenas, en toda la cadena de valor de cualquier industria, ¿no? Yo creo que muchas veces pensamos en esto, en la inteligencia, como los insights o ver para tomar mejores decisiones, y yo creo que no, ¿no? Que hay que ya dejar de pensar de la empresa, de pensar en la empresa informacional para pasar más a la empresa operacional, ¿no? Y comentabas antes, como lo que hace Substrate, ¿no? que hace temas de aprendizaje reforzado. O sea, ahora mismo, procesos que hay en las empresas que siempre pensamos que eran demasiado complejos, pues para apoyarnos en la inteligencia artificial, o porque requerían creatividad, pues con aprendizaje reforzado o con redes generativas, pues ahora mismo se genera ya contenido original, que es creativo y que ya nos permite cubrir los últimos gaps que hacen que podamos ya trabajar con inteligencia artificial en toda la empresa, ¿no? Entonces, mira, nosotros acabamos de presentar un estudio de madurez de inteligencia artificial con 2.000 empresas en todo el mundo y bueno, pues tiene unos findings interesantes, ¿no? Lo primero que veíamos es que las empresas, que tan solo un 12% de las empresas son capaces de realmente utilizar la inteligencia artificial en todo su esplendor, ¿no? O sea, de verdad, a escala lo tienen bien industrializado, ¿no? Un 12% de las empresas, ¿no? Y les va bien, porque ya el 30% de sus ingresos ya están linkados a la inteligencia artificial y crecen un 50% más que la media, ¿no? Y del resto no van mal, ya diré un poco cómo van acercándose a este estado de madurez de AI,
pero podemos decir que la gran mayoría, si quieres, un 63%, están todavía haciendo experimentos, ¿vale? O sea, hacen pilotos aquí y allá, bueno, pues bien, van testeando la tecnología. Hay algunas empresas que tienen grupos muy fuertes de inteligencia artificial, pero no tienen muy aislados, no tienen una estrategia muy coordinada a lo largo de la empresa, y otras pues que tienen, bueno, pues tienen una estrategia que parece muy bonita, pero que luego no operacionalizan, ¿no? Entonces, lo que sí que estamos viendo nosotros es que para llegar a ese estado de madurez de la inteligencia artificial, hacen falta 3 cosas. Es simplificar mucho, ¿no? Todos sabemos que hacen falta muchas más, ¿no? Pero si me permitís simplificar un poco, y por orden de importancia, en mi opinión, la primera es tener una estrategia. O sea, la primera es una estrategia. Antes mencionaba Repsol, desde 2018 decidieron una estrategia de transformación digital con datos en el centro, y mira dónde les ha llevado a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues esa estrategia, una estrategia que esté sponsorizada de una manera muy explícita por el CEO, ¿vale? Que sea transversal y que sea sólida, ¿no? Decía por orden de importancia, esa es la primera. La segunda, y fijaros que no toco todavía la tecnología, es algo que parece más soft, pero que es lo más importante, ¿no? Que es los modelos operativos, la organización, qué modelo operativo voy a tener para ser capaz de extraer el valor de la inteligencia artificial, para ver cómo voy a descubrir esos casos de uso, cómo los voy a financiar, cómo se van a financiar esos casos de uso, cómo se van a desarrollar, cómo se van a asegurar que esos casos están ligados a la estrategia, ¿no? Bueno, cómo se va a traquear el valor que están aportando, ¿no? O sea, que para mí esa segunda parte, todos los temas de talento y de formación, importantísimos. Pues fijaos, este segundo bloque que parece soft, pero que para mí es crítico, ¿no? Y un tercer pilar, si quieres, pues sí que es la tecnología, ¿no? Yo creo que soy un firme creyente de que, por supuesto, y casi todas están ahí, hay que tener las plataformas que democraticen el dato, que lo pongan en manos de los usuarios de negocio, etcétera, ¿no? Pero yo creo que tenemos que empezar a pensar en estas tecnologías y herramientas y plataformas que permitan que además no solamente tener el dato, sino que cuando yo quiero usar ese dato para operacionalizar, para de verdad sacar valor, para industrializar casos, que no sea demasiado complicado, o sea, que sea rápido, que el time to market sea rápido, ¿no? Porque si no nos quedamos en plataformas que nos sirven para hacer reporting, y yo creo pues, que hay que superar eso, ¿no? Entonces, como decía antes, o sea, somos optimistas porque lo que estamos viendo es que la transformación de las empresas con data está yendo bastante rápido, más rápido incluso que la transformación digital, está tomando menos tiempo. Y desde luego nuestra expectativa, antes decía un 12% de empresas que consideramos que tienen una madurez operativa de la inteligencia artificial, el estudio lo acabamos de presentar, o sea pero ya esperamos que para el 2024 ya sea el doble, más del doble, un 27%, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que decía, pues yo creo que somos muy optimistas. O sea, muy interesante, y que, bueno, pues que el 13% de las empresas estén aprovechando la inteligencia artificial, pues implica que efectivamente hay mucho camino por delante. El tema de las plataformas, yo creo que para escalar y para acelerar ese time to market, pues yo creo que es fundamental y que es un elemento a tener en cuenta. Es decir, que esto no va solamente, como decíamos al principio, de casos de uso. Marco, el interés fundamental de Microsoft sobre vosotros, pues seguro que es por temas de automatización, por vuestro expertise, como hemos comentado, en todo lo que tiene que ver con la gestión, relación con los clientes desde el punto de vista de la inteligencia artificial, también la seguridad biométrica. Cuéntanos más al respecto. Hay más secretos ahí que nos puedes contar. Bueno, hay más de cosas. Cómo lo hacéis. Efectivamente, no es sencillo. Es decir, también es cierto que en nuestro caso partimos con cierta ventaja. Es decir, nosotros, como yo digo, es decir, parece que ahora mismo, como yo digo, suelo decir, cualquier compañía que saque un documento, si no aparece inteligencia artificial, algo estamos haciendo mal, ¿no? Es decir, ahora todo el mundo hablamos de inteligencia artificial y, claro, la inteligencia artificial además es tremendamente amplia. En nuestro caso, y voy a intentar un poco con el símil que hizo ayer Alberto Granados, vamos a intentar coger las musas y vamos a llevarlo al teatro, ¿no? Como decía un jefe mío, es decir, lo que no son cuentas son cuentos. Entonces vamos a intentar poner casos de uso, etcétera, etcétera. Todas las compañías, e incluyo también la administración pública,
tienen unas organizaciones tremendamente complejas. Eso es lo primero. Tienen unos procesos tremendamente complejos y tienen un offering tremendamente complejo, ¿vale? El error que siempre se ha hecho es pensar que el cliente o pensar que el ciudadano entiende esa organización. Y lo que siempre se ha buscado es poner a la organización frente a ese ciudadano o frente a ese cliente. Es una locura, ¿vale? Lo que tenemos que intentar, y ahí es donde nosotros llevamos 20 años intentando hacer, y con inteligencia artificial, nosotros en el 99 presentamos la primera patente que permitía reconocer y autenticar o identificar a una persona a través de su voz. Es decir, éramos capaces de saber que quien estaba al otro lado era Marco Piña o era otra persona. Entonces, lo que hemos intentado hacer durante estos 20 años es ni más ni menos, que suena muy bonito, como claim, es intentar reducir el esfuerzo de las personas cuando se comunican con las empresas y las administraciones públicas en sus centros de contacto. Ese es el objetivo. Y desde el punto de vista de autenticación, o sea, ¿en qué niveles estáis? Porque esa es también la parte... Bueno, o sea, nosotros clave. ahora mismo, en Nuance, transacciones al año que gestionamos de empresas y de administración pública, estamos en 31.000 millones de transacciones soportadas con nuestra tecnología. De esos 31.000 millones, 8.000 millones son de autenticación biométrica. Y no es una cosa nueva, es decir, si habéis oído o habéis leído algo sobre nosotros, no solo tenemos proyectos internacionales como puede ser un Barclays, como puede ser un HSBC, etcétera, etcétera, sino que ya tenemos compañías en España. Bueno, con el foco nos veo, está aquí Evo Banco, podéis haber oído o leído notas de prensa de Ibercaja, de Bancamar, compañías que ya están utilizando nuestras soluciones biométricas en un sentido, y voy a intentar ser breve. Todos hablamos de digitalización, voy a intentar no decir mucho ción, ¿no? Como ayer decía una moderadora, todo acaba en ción menos las morcillas que acaban con el lacito, ¿no? Entonces no voy a intentar no hablar mucho de ción, pero la pandemia, cuando llegó, una de las cosas que ha hecho ha sido acelerar toda esa digitalización. ¿Okay? Y era curioso, porque un informe de Accenture decía que en los momentos más críticos, cuando tú tienes un problema, lo que quieres es hablar con una persona, no quiero hablar con un robot, ¿vale? Entonces, las compañías en estos últimos años yo creo que lo que han hecho ha sido intentar digitalizar todo lo que han podido, sin darse cuenta que a lo mejor sí tenía que digitalizar todo aquello que tenía sentido digitalizar y utilizar herramientas de inteligencia artificial, de lenguaje natural, de biometría, etcétera, etcétera, pero a lo mejor es que no tengo que digitalizar para todos. Y ahí voy a poner, por ejemplo, y voy a intentar ya acabar con esto para poner un ejemplo muy práctico, Telefónica. Telefónica utiliza nuestras tecnologías desde el año 2006 para optimizar todos sus centros de contacto, etcétera, etcétera. Pues en la pandemia, bueno, yo era de los afortunados que tenía perro y podía salir a pasear. Entonces, paseando con mi perro, recibí una llamada del director de Contact Center de Telefónica diciendo tenemos un problema. Y tenemos un problema muy importante. Hemos digitalizado, tenemos autoservicios, somos capaces de hacer muchos trámites con nuestros clientes cuando nos llaman, cuando contactan con nosotros, pero es que ahora hay muchas personas mayores que están solas. Es decir, hay muchas personas mayores en su casa que no son capaces de interactuar con lo que podemos llamar un bot. ¿Es esto lo adecuado? No. ¿Cómo podemos hacer que eso cambie? ¿Cómo podemos hacer que esos servicios digitales lleguen a las personas que tienen esa capacidad? Entonces, lo que nos pidieron es, ¿podéis a través de la voz saber decirnos quién es más o quién tiene más de 65 años o quién tiene menos de 65 años? Y fue un servicio que pusimos en 2 semanas en producción en Telefónica con unos ratios de éxito alrededor del 99%. Somos capaces de saber quién tiene más de 65 años o quién no tiene más de 65 años y ofrecerle un servicio digital a quien lo puede utilizar y quien no, que pueda hablar con una persona. Hay gente que necesita hablar con una persona. Sí, o sea, es realmente espectacular. Es decir, el 99% esos son los de accuracy. Es como yo digo, es decir, los 3 9s, cuando vamos a hablar con organizaciones y empresas, lo primero que te ponen por delante es, esto tiene 99,9. Dices, sí, 99,9. Luego hay algunos que dicen, bueno, pues esto es completamente seguro. Y digo, no, seguro no existe nada. Es decir, quien te venga aquí diciendo que es 100% seguro, no lo creas. Muy bien, pues muchas gracias, Marco. Juanjo, bueno, la verdad que de esta banda de los Rolling yo creo que eres probablemente el más antiguo, no en edad, pero o sea, antes del invierno pues has tocado muchos palillos como Data Scientist, como impulsor yo creo que el primer máster de verdad de Big Data y de Analytics. Pero yo quería que nos comentaras de esos, por ejemplo, 400 casos que comentó Luis, que eso, o sea, desde la óptica de gobernanza, pues la verdad que sería muy interesante saber cómo
cómo lo hacéis, pero ¿cuántos de esos casos que son digitales son de verdad de inteligencia artificial? Y realmente, ¿cómo habéis logrado que todo eso se impregne, no solamente en las cadenas de valor diferentes que tenéis, sino, bueno, tenéis 4.000 personas trabajando en Repsol, creo que alrededor de 70, 80 solo en el área digital, me parece una proeza también. ¿Eso cómo se hace? Muy bien, muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a METIC por invitarnos un año más a compartir nuestra experiencia, ¿no? A mí me gustó mucho una slide que presentaba ayer Alberto Granados, ¿no? Que decía que el auténtico reto va a estar en pasar del optimismo digital a la perseverancia digital, ¿no? Y yo creo que representa muy bien en dónde estamos en Repsol, ¿no? Yo recuerdo que hace 3 o 4 años estábamos en este mismo escenario, ¿no? Y veníamos como optimistas digitales, ¿no? A contar nuestro programa de transformación digital y a contar que queríamos convertirnos realmente en una compañía data-driven, ¿no? Una compañía donde los datos, los algoritmos y la inteligencia artificial jugasen un papel importante, ¿no? Y hoy, pues 4 años después, estamos aquí, pero no, como decía ayer Luis, oye, pues hemos implementado más de 400 casos, hemos conseguido el objetivo que nos habíamos puesto de tener un impacto recurrente en cuenta de resultados de en torno a 800 millones, esperamos acabar este 2022, que era el objetivo que nos habíamos puesto en nuestro programa, pero no venimos aquí a decir, oye, ya somos data-driven o ya hemos terminado nuestra transformación digital, ¿no? Yo creo que la auténtica lección aprendida es que el reto está en la perseverancia digital, el reto está en entender que esto ha sido solo el principio y que el auténtico reto está en normalizar este proceso de transformación continua, ¿no? Que va mucho con la mesa de hoy, de cómo escalamos esto. Y esto es un reto, y como decía Javier hace unos minutos, el reto, fíjate, de esta transformación continua no va a estar en la tecnología la resolvemos los técnicos, está en las personas. ¿Cómo consigues que tu organización, tu cultura y todas tus personas acepten y adopten un reto continuo de transformación? Y eso es tremendamente complejo y ese es el gran reto, ¿no? Y es difícil, ¿vale? Y nosotros pues, podemos contar algunas de las recetas que a nosotros nos están funcionando, ¿no? Y la primera y la más importante de ellas, y lo comentaba también ayer Luis, es hay que medir el impacto económico que tienen cada una de las iniciativas que pones en marcha, ¿no? ¿Y cuál es el impacto económico de una iniciativa de transformación? ¿Cuánto es el impacto económico de cada uno de los casos de uso de inteligencia artificial que realizas, ¿no? Y hay que medirlo no solamente para decidir si lo haces o no, hay que medirlo porque si vas a exigir a que los negocios sigan de manera recurrente invirtiendo y haciendo el esfuerzo, tienen que tener un impacto en su cuenta de resultados, ¿no? Si no te quedas solamente en los pilotos, o te quedas solamente en vamos a hacer un esfuerzo de 1 o 2 años en ver si nos transformamos, porque esto es un coste muy importante. No, esto no es un coste, esto es una inversión que da impacto y que tiene retorno. Si vas a pedirle a tus personas, a tu gente, que traigan iniciativas e ideas, la primera pregunta no puede ser cuánto va a costar. La primera pregunta va a ser ¿y qué impacto, qué retorno vamos a tener? Y luego ya le preguntas si la inversión que hay que hacer es proporcional o no. Y entonces les animas a que pongan ideas encima de la mesa, ¿no? Juanjo, ¿te podemos replicar para que vayas a más empresas? Claro. Claro, implementar iniciativas de transformación de inteligencia artificial es costoso y todos lo sabemos. Con lo cual tienes que poner escenarios donde la gente pueda fallar rápido y pueda experimentar rápido, ¿no? Nosotros hemos creado un proceso que llamamos Hackia, en el cual en una semana somos capaces de testar con nuestros negocios si una idea de inteligencia artificial haciendo un primer modelo va a dar resultados o no. Así la gente se atreve a proponer, ¿vale? Es importantísimo, y también salió ayer, el crear plataformas que te permitan escalar, porque esto no va a hacer un piloto y tener un data lake para un piloto de inteligencia artificial. Esto va de crear una infraestructura en nube para ser ágil que te permita de manera continua ir replicando el proceso de desarrollo de modelos de inteligencia artificial, que lo primero que tienes que conseguir es tener una accesibilidad muy rápida a los datos. Si cada vez que quieres hacer un proyecto de inteligencia artificial o testar un algoritmo tienes que ir a buscar los datos, el coste es tremendo. Tienes que conseguir
crear componentes de todos esos procesos que te permitan reutilizar de manera constante lo que estás haciendo, de tal manera que la siguiente iniciativa es más barata que la anterior, la siguiente más barata que la anterior y la siguiente más barata que la anterior, ¿no? Pero eso, o sea, es un proceso de factorización también, que de eso sabéis mucho en esa Repsol. es la clave, ¿no? Escalar y operacionalizar el proceso o industrializar el proceso de desarrollar modelos y algoritmos. Porque aquí también hay una mala noticia, que es, desgraciadamente, el desarrollo de modelos y de inteligencia artificial no es como el desarrollo de cualquier software, aunque se parece mucho, porque tú desarrollas un software y, bueno, tienes que mantenerlo, ¿vale? Pero es que en inteligencia artificial los modelos hay que reentrenarlos de manera continua. No puede ser que cada vez que tienes que reentrenar un modelo porque se ha ido degradando, tengas que sufrir el mismo proceso que sufriste en el desarrollo, que nadie sepa que hacía ese algoritmo porque te ayudó un partner que ya no está, con lo cual tienes que tener una plataforma que te permita operacionar el Machine Learning, el famoso MLOps, de tal manera que tú puedas monitorizar de manera recurrente cuál está siendo el performance de cada modelo y puedas saber en todo momento cómo puedes automatizar el proceso de reentrenamiento, ¿no? Y lo último y lo más importante, y ha sido tema de debate de hoy fundamental, al final los modelos, vale que los hacen los técnicos, pero lo utilizan las personas, lo utilizan los usuarios del proceso. Y tienen que confiar en el algoritmo, tienen que aceptar que van a usar la inteligencia artificial a partir de ahora como parte del proceso. Y lo que no conocemos nos da miedo, y lo que nos da miedo nos da rechazo, y no queremos utilizarlo. Y la manera de romper esas barreras es que la gente tenga el conocimiento suficiente para entender qué hacen estas tecnologías, ¿vale? Y entonces sí querer adaptarlas y querer incluirlas en tu proceso. Por eso es tan importante la parte de formación y por eso nosotros ya hace unos años lanzamos la Data School junto con ISDI para dar la formación necesaria a nuestros empleados para crear esa figura del Citizen Data Scientist que quiera adoptar e impulse el uso de esas. Excelente, Juanjo. Lo que pasa es que toda esa orquestación no es nada fácil ni sencilla, por mucho que tú lo cuentas de manera muy didáctica y pedagógica. Lorenzo, a mí normalmente no me gusta que vengamos aquí a hablar de producto, pero la verdad que en vuestro caso, o sea, sí me gustaría que nos explicaras a todos, es decir, cómo bajamos ese aprendizaje por refuerzo de cara a tener producto y servicio al cliente. La pregunta es directa, es decir, ¿cuáles son concretamente vuestros productos, servicios que os hacen diferenciales? ¿Por qué Substrate AI es diferente con respecto a lo que hay en el mercado? Pues yo me voy a coger a las dos palabras que viene aquí, primero operacional, segundo escalable, ¿no? Porque me parecen muy importantes. Y la cuestión, lo que nos planteamos en Substrate cuando vamos a hacer un producto es que no queremos que la inteligencia artificial optimice, digamos, algo que ya hacemos, ¿no? Un proceso que ya hacemos y que simplemente le pongo inteligencia artificial para optimizar, ¿no? Sino que lo que queremos es que la inteligencia artificial esté en el centro del producto, digamos, sea el cerebro del producto, ¿no? Y sea el centro desde el que sucede todo. Te voy a poner un ejemplo que además tiene que ver con estos Rolling Stones cogiendo tu idea de la música, ¿no? No queremos que el violinista, ayudar al violinista de la orquesta a tocar mejor y también al chelista de la orquesta a tocar mejor. La inteligencia artificial tiene que ser el director de orquesta. Y para eso tiene que ser una inteligencia artificial que sea capaz de, como hace el director de orquesta, ¿no?, coordinar un montón de procesos al mismo tiempo, ¿no? Esto es un poco como nosotros pensamos los productos. ¿Cómo se traduce eso, por ejemplo, en un producto? Ahorro energético en edificios, ¿no? Nosotros tenemos un producto de ahorro energético en edificios con inteligencia artificial que convierte la inteligencia artificial en el cerebro de la energía del edificio, ¿vale? Y al ser el cerebro de la energía del edificio, primero interactúa con los usuarios para saber el nivel de tu confortabilidad en este edificio, en esta sala, en este momento, si tengo que apagar el aire, si tengo que encender el aire, si tengo que ponerlo más fuerte, si tengo que ponerlo más flojo. Lo va a hacer la inteligencia artificial. Si nos vamos a ir a la oficina de al lado dentro de una hora, lo sabe, y entonces, ¿cuándo va a encender el aire acondicionado? 5 minutos antes de que entremos, 6 minutos antes de que entremos. Y no solo eso, que eso produce, por ejemplo, en los sistemas que tenemos hasta un 25 o un 30% de ahorro energético en el edificio, sino que cada día más los edificios tienen
un centro de producción de energía en el tejado de energía solar y tienen cargadores de coches en el garaje, coches que están con energía en sus baterías, y este cerebro puede decir, bueno, ahora estoy produciendo energía en el tejado. Bueno, pues voy a utilizar esta energía para esto. O no, esta energía me sobra, la pongo en el mercado. O ahora la energía es muy cara, voy a utilizar los coches que tengo enchufados abajo, que tienen energía, para encender el aire acondicionado de la sala de al lado. Y luego, con la producción de energía, los vuelvo a cargar. Quiere decir, esto es un gestor, es la inteligencia artificial en el medio, es la creación de un cerebro que gestiona todo lo que desde el punto de vista humano sería imposible hacer, porque no somos capaces, nadie, ni aunque montáramos un equipo de 20 personas, de gestionar todos esos aparatos, ¿no?, de la mejor manera posible, con la búsqueda de la mayor eficiencia, ¿no? Esto podría ser un ejemplo. Y luego esto hay que hacerlo escalable, es decir, ese sistema tiene que poderse aplicar a todas las empresas, a todas las industrias y a todo aquel que tenga un edificio, ¿no? Y decían aquí algo que tiene que ver con esto, ¿no? Decían con el reentrenamiento de los algoritmos, el eterno reentrenamiento de los algoritmos. Y esto es donde se aplica el Reinforced Learning. Esto es donde el aprendizaje por refuerzo realmente tiene mucho que decir. ¿Y por qué tiene mucho que decir? Porque precisamente el Reinforced Learning lo que está haciendo es una continua optimización de los algoritmos. ¿Por qué? Porque normalmente los entornos son no estacionarios. ¿Esto qué significa? Que cambian, es decir, no siguen patrones. Normalmente los algoritmos de Machine Learning lo que buscan son patrones, ¿no? Y sobre esos patrones trabajan. Cuando los patrones cambian, cuando los datos cambian, el patrón ha cambiado y yo tengo que optimizar el algoritmo. Ahí es donde el Reinforced Learning hace una optimización continua y se adapta a los entornos. Por eso Gartner dice que los nuevos algoritmos de los próximos años serán inspirados en la biología. ¿Y por qué dice inspirados en la biología? Porque eso es lo que hace el ser humano. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse a los entornos cambiantes. Eso es lo que nos ha hecho estar aquí hoy como seres humanos. Es un enfoque holístico y efectivamente pues aprendizaje por refuerzo pues probablemente es lo que mejor se adapta, ¿no?, para resolver una cuestión o un reto complejo. Fenómeno. Gracias, Lorenzo. Antonio, un proyecto de verdad de alto impacto, de los que no puedes contar. De los que no puedo contar, sí. Esos tengo muchos. Bueno, a ver, y hay proyectos que me tienen enamorado, ¿no? Pero bueno, mira, te voy a dar así alguno rápido. Mira, estamos trabajando con una empresa de placas solares que está usando imágenes de satélite e inteligencia artificial para diseñar automáticamente el proyecto de instalación en viviendas individuales. Ya con ese proyecto ya hecho, ¿vale?, pues te puedes imaginar que el coste de la venta pues se reduce un 25%, ¿no? Entonces, esto te da el proyecto hecho, se lo deja modificar al propietario si quiere y adaptarlo como le dé la gana y pues evidentemente las operaciones, cómo te cambian eso, pues es bastante rápido, ¿no? Pero si me permites te cuento otro de una... Otro. Porque me hace también mucha ilusión porque además tenemos una empresa española, ¿no?, Ferrovial, que está muy metida en usar imágenes de drones pues para hacer el certificado de las obras de manera automática y también para detectar las necesidades de mantenimiento, ¿no? Y la verdad es que son pioneros en esto, me gusta decirlo, y lo están industrializando y escalando a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, pues me siento orgulloso, ¿no?, de una empresa española esté pegándole tan fuerte. ¿Y cómo se escala? ¿Cómo se escala? Bueno, ¿cómo se escala? Pues repitiendo, o sea, modelo operativo que te permita industrializar las ideas como esta de Ferrovial, pues una y otra vez, ¿sabes? Poniendo los datos en manos de la gente que sabe el negocio, ¿vale? Haciendo esos datos disponibles, que decía antes Juanjo, y haciendo repetidamente la pregunta de, oye, ¿qué casos de uso hay? ¿Qué iniciativas hay? ¿En cuáles vamos a poner el dinero? ¿Qué estrategia tengo? Que decía antes, ¿no? ¿En qué medida este caso de uso está linkado con mi estrategia y cuánto valor va a aportar?
O sea, ¿cuánto valor va a aportar? Es que es al final la clave, ¿no? Es la Si no, clave. al Chief Data Officer, o sea, por muchas ideas románticas que tenga de lo que hay que hacer, lo que le van Al a pedir final, cada año es show me the money, es ¿no? lo que cuenta. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues yo creo que al final tienes que centrarte mucho en el valor. Estupendo. Gracias, Antonio. Marco, yo no sé si me ha parecido antes que con la intervención de Juanjo, no sé si querías apuntar algo, puedes, pero yo de todas maneras te quería preguntar. Has mencionado muchas cuentas con las que trabajáis, clientes, me han parecido bastantes bancos. Creo, salvo que me haya fallado el oído, que no has mencionado ninguna administración pública. ¿Por qué? Es decir, ¿crees que la administración pública está al mismo nivel en cuanto a proyectos, no casos de uso, que las empresas? Sí, no. Yo quiero ¿por volver qué? aquí el año que viene. ¿Eh? Que yo quiero volver aquí el año que viene. Bueno, pero a ver, estamos No sé. aquí para decirnos las Paco, me verdades. invitarás, a pesar de lo que voy a decir. Es decir, vamos a ver, yo creo que la administración pública ahora mismo está por detrás de las entidades privadas, ¿vale? Y es una crítica constructiva, es decir, y además es una ventaja, porque yo creo que la oportunidad es enorme. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo me quiero hacer una casa en Galicia, ¿vale? Y lo que he dicho antes, enfrentarte a la organización, enfrentarte a todos los procesos, enfrentarte, es decir, algo tan sencillo como un simple certificado digital para que yo me pueda conectar, no sé cuántos, pues allí es el Chave 365 y entonces no me vale el otro que tengo y entonces es una total y absoluta locura. Sí, yo creo que la administración pública tiene una oportunidad y tiene que trabajar en ese sentido, porque al final, a lo mejor en las entidades privadas esto se mide. Y creo que Juanjo lo decía, es decir, hay que medir. Es decir, pues hay una reducción de costes, hay una optimización de recursos, hoy hemos vendido más, hemos fidelizado más a los clientes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la administración pública también tiene que entender que tiene que fidelizar al ciudadano, que el ciudadano tiene que ser un ciudadano feliz cuando se enfrenta a la administración pública para hacer algo. Y creo que hay muchos proyectos muy bonitos. El que he mencionado antes de Telefónica puede ser uno de ellos. Es decir, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de digitalización de servicios en la administración pública, pero al final, ojo, es decir, tienes gente joven, tienes gente de edad intermedia y tienes gente mayor. Y hemos visto campañas de lo que ha pasado, de soy mayor, no soy idiota, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer ahí utilizando tecnologías de lenguaje natural, tecnologías de voicebot, de chatbot, de biometría. Ojo con el fraude, ¿vale? Es decir, en el año 2020, si no me equivoco, hubo 56.000 millones de dólares en fraude digital, ¿vale? Es una de las razones por las cuales Evo Banco, por ejemplo, utiliza nuestra tecnología. Aparte de quitar fricción, son un banco digital. Cuando vayas a hacer una transferencia no tiene sentido que recibas un SMS, que tengas que coger ese código y lo tengas que meter dentro de la aplicación. Es decir, esto va de rock and roll, ¿no? De dar buena experiencia al cliente, de dar buena experiencia al ciudadano, y hay tecnología que se puede hacer, y tecnología además muy pionera, y tecnología que, aunque haya que reentrenar, cada vez hay que reentrenarla mucho menos. Es decir, a mí, con algunas administraciones públicas, lo primero que me decían es, ¿pero esto lo tenéis en castellano? Lo tenemos en castellano desde el año 2000. Es decir, castellano, en vasco, en valenciano, en gallego, en inglés de la India, en inglés de Canadá, en inglés de Estados Unidos. Es decir, hay más de 85 idiomas. Ayer lo decía Alberto, ¿no? Cuando salía el avatar y salía hablando en todos los distintos idiomas, ¿no? Hay tecnología nuestra. Una de las razones también por las cuales Microsoft ha apostado en este sentido es eso. Es decir, los centros de contacto, las administraciones públicas y las entidades privadas tienen que entender que es una oportunidad, porque es cuando tienes al ciudadano y es cuando tienes al cliente en contacto contigo. Está claro. Yo creo que meridiano. Muchas gracias. Nada, Paco, puedo volver el año que viene, ¿no? Gracias. Juanjo, igual que Antonio, es decir, a mí me gustaría saber ese proyecto que no te dejan contar, que no puedes contar, que nos lo cuentes o que enseñes un poco la patita, que sé que los tenéis y de alto impacto, además. Bueno, yo creo que Luis ya mencionó ayer algunos de los más clave, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, que es replicable no solo a nuestro sector, sino a cualquier sector, y es clave, ¿no? Cómo utilizar Machine Learning para producir de una manera mucho más eficiente. Hablamos de cómo podíamos utilizar estos procesos para personalizar, entendiendo las curvas de carga de nuestros clientes y darles recomendaciones de cómo aminorar su factura y reducir su huella de carbono también. Hay un par de proyectos que a mí me gustaría destacar, quizá por la complejidad técnica, ¿no? Que al final uno es de lo que se siente más orgulloso, ¿no? Y porque creo que en un mundo industrial, que es de lo que
estábamos hablando este foro son importantes, ¿no? De cómo el Machine Learning y la inteligencia artificial puede ayudar a los operarios, ¿vale? A los técnicos que están haciendo los procesos o ejecutando los procesos a optimizar o hacer su trabajo más eficientemente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el campo de la exploración, pues hay un proceso fundamental que es la perforación, que además es un proceso tremendamente costoso cada día en la operación, ¿no? Que esto es algo que es propio del ámbito industrial. En el ámbito industrial las inversiones son tan grandes que a nada que seas capaces de reducir un porcentaje mínimo la eficiencia en tu operación, el retorno es brutal, ¿no? Y este es el caso en este proceso, ¿no? Bueno, el objetivo aquí fundamental es ser capaz de perforar a la mayor velocidad posible para reducir los costes operacionales, por supuesto, sin riesgo para la operación, ¿no? Bueno, pues hemos sido capaces, ¿no?, de sensorizar esos drills para que vayan cogiendo información del terreno y en base a la información del terreno, en tiempo real, tenemos modelos de Machine Learning que le van diciendo al operario recomendaciones de con qué presión, a qué velocidad, qué flujo líquido tiene que hacer para maximizar la velocidad de perforación, ¿no? Y aquí el reto técnico no solamente está en la parte de sensorización y la parte de inferencia en tiempo real, sino que es que estos modelos en función del terreno se degradan, con lo cual tenemos que reentrenar automáticamente los modelos cada 5 minutos en base a lo que van aprendiendo del terreno, lo cual Muy es un interesante. reto enorme, ¿no? Hablábamos antes de reinforcement learning, ¿no? Y yo creo que para el ámbito industrial va a ser unas claves del futuro para automatizar la operación, ¿no? Porque muchas veces el problema que tenemos es que no tenemos datos históricos y tenemos que crear datos sintéticos a través de gemelos digitales, ¿no? Nosotros pues tenemos un proceso, ¿no?, en la producción de propileno en el cual el reto era minimizar la pérdida de producción, ¿vale? Y con Reinforcement Learning pues decíamos, oye, con un 1% que fuésemos capaces de minimizar las pérdidas, los desperdicios, ya se pagaría el proyecto. Bueno, pues por 19 hemos conseguido con Reinforcement Learning optimizar ese proceso, ¿no? Genial. Entonces, para un ámbito industrial es clave estas tecnologías. Fantástico. Le vamos mal de tiempo, tenemos que ir cerrando. Lorenzo, yo sé que tenéis proyectos muy interesantes en sanidad. ¿Puede ser? Sí, tenemos un proyecto ¿Me muy puedes interesante contar en sanidad. el más interesante? Te voy a contar Rápido. dos cosas Pero muy muy rápido. rápidas, en este sentido. Uno, el de sanidad, que al final se trata de hacer diagnóstico por imagen con inteligencia artificial, ¿no? Y primero para el ámbito veterinario, donde es más fácil su aplicación, y luego para el ámbito humano, donde digamos que te enfrentas a una serie de regulaciones que hacen muchísimo más complicado su aplicación. Esto es algo donde hay muchísima gente ahora apostando y trabajando, ¿no? Y bueno, y de lo que se trata es de hoy en día, pues cuando tú vas al veterinario y le hacen una radiografía a tu perro, pues luego el veterinario tiene que mandar esa radiografía y al cabo de una semana le viene el diagnóstico de qué le pasa a tu perro, ¿no? Bueno, pues eso queremos hacerlo con inteligencia artificial, pero en tiempo real. Es decir, yo hago la audioradiografía y me viene el diagnóstico en tiempo real para el veterinario, con lo cual al final se produce un ahorro de tiempo, un ahorro de costes y siempre nuestros proyectos están enfocados al ahorro de costes, evidentemente, lo estaban hablando ellos, y por tanto a la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas, porque esto es muy importante. Es decir, si somos capaces, y creo que la inteligencia artificial tiene mucho que decir en esto, somos capaces de producir lo mismo con menor coste, porque eso sería un cambio tremendo para nuestras sociedades. Yo creo que ahí es donde está la clave de la inteligencia artificial. Y te voy a poner algo también que tiene que ver con la escalabilidad. Y Muy es rápido, que estamos fuera de tiempo. un minuto o 30 segundos. menos. Poder conseguir productos plug and play. Nosotros hemos conseguido el primer producto de inteligencia artificial plug and play, que es un anomaly detection para detección de anomalías, ¿no? Tú te lo bajas, te lo enchufas y ya lo puedes utilizar. Y esto lo podemos hacer precisamente por el Reinforcement Learning, porque está continuamente optimizándose, da igual con qué datos lo enchufes, ¿no? Y precisamente con Microsoft, hemos empezado a vender esta solución en Azure Marketplace, uno de marketplace de soluciones de muchos tipos, con muy pocas cosas de inteligencia artificial,
precisamente por este reto tecnológico. Creemos que la solución de este reto tecnológico y la posibilidad de hacer productos plug and play es uno de los grandes retos de la inteligencia artificial. Excelente, tenemos que terminar, con lo cual atentos a Reinforce Learning. Hay que factorizar para poder escalar, es muy importante una estrategia. Solo el 13% de las compañías se están beneficiando de la inteligencia artificial, y atentos a la relación con el ciudadano a través de seguridad biométrica y procesamiento del lenguaje, porque yo creo que va a marcar un hito hasta ahora. Un aplauso a la banda. Gracias.